vamos a invitar a la doctora Cecilia Ibáñez, ¿no? Quien es médico especialista en ginecobstetricia. Ella actualmente labora como médico asistente del Servicio de Medicina Fetal del Instituto Nacional Materno Perinatal, labora en la clínica, en el Centro de Medicina Fetal en Perú, es miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, es también miembro de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, el cual el día de hoy nos va a dar la ponencia de desfocalización quirúrgica precoz en las pacientes obstétricas. Doy la bienvenida a la doctora Cecilia Ibáñez, también colega y amiga, para que nos dé la ponencia sobre el tema de desfocalización quirúrgica precoz. Bienvenida, doctora Cecilia Ibáñez, adelante con su ponencia. En esta oportunidad estoy con ustedes para hablar sobre desfocalización quirúrgica precoz en sepsis obstétrica, disculpando la ausencia del doctor Fernández, que ha tenido un inconveniente personal. Me encargó hablar con ustedes acerca de este tema tan importante como la desfocalización quirúrgica. Para nosotros poder hablar sobre la desfocalización quirúrgica, tenemos que tener en cuenta que en el embarazo tenemos que tomar en cuenta muchas particularidades. Por ejemplo, la fuente de infección, de dónde se da, los organismos etiológicos, la severidad de esto, ¿no? La relación con el momento del embarazo, o sea, en qué momento del embarazo se está desarrollando esta infección, factores de riesgo para sepsis severa y factores de riesgo para shock séptico. ¿Qué significa? Debemos de valorar los tipos de factores de riesgo que condicionaron a que la mamá me haya hecho una sepsis severa y me haya hecho un shock séptico. No es así tan fácil que una paciente no desarrolle fácilmente una sepsis o peor aún un shock séptico. Sin embargo, la gestante es una paciente inmunodeprimida donde las barreras de defensa pues no van a estar al 100% por su misma gravidez, ¿no? Entonces, pero aparte de ello, ¿qué más está presentando esta señora para que haya hecho cuadros severos? Esas son las particularidades que manejamos en el embarazo. Dentro de las causas de sepsis grave y shock séptico en la paciente obstétrica tenemos la corionitis, la endometriosis por parto, el aborto séptico, la trombofibritis, la pélvica séptica, la infección de vía cesárea y las infecciones de prostatómica. Además, dentro de las no obstétricas tenemos las apendicitis agudas, las policistitis aguda, el infarto intestinal, la pancreatitis necrotizante, las infecciones del tracto urinario, la pielonefritis y las neumonías. Además tenemos procedimientos invasivos como la fascitis necrotizante, los cerclajes infectados, ¿no? La postoma de vellosidades coriales o amniocentesis, que a pesar de ser el 1% de complicaciones, pues están igual dentro de los factores de riesgo, dentro de las causas, y dentro de las misceláneas el síndrome de shock tóxico. Miren acá. Tenemos un estudio interesante en relación a sepsis severa materna, ¿no? Un grupo de casos y controles 2011 al 2012, donde podemos ver acá en la fase del anteparto, ¿no? Que las infecciones por el tracto genital, ¿no? Se dan en un 20.2% en la etapa de anteparto y un 37.2% en la etapa de posparto. Del tracto urinario, en el anteparto 33.6, en el posparto 11.7. En relación al respiratorio, en el anteparto un 9 y en el posparto un 3. Y obviamente esto tiene mucha relación porque en el anteparto estamos hablando sobre todo a nivel de segundo y tercer trimestre, donde los cambios anatómicos, fisiológicos, pues la ponen o la vulneran más, ¿no? Aparte de su misma gravidez, a la paciente para desarrollar complicaciones. Por otro lado, en relación al organismo etiológico, podemos ver acá el E. coli, que en el anteparto ocasiona procesos infecciosos en un 24.6, en el posparto un 19.1. Miren acá, el estafilococo 1.5 en el anteparto
En el posparto 9.1, 9 veces más. Otra cosa que llama acá la atención también es el grupo de los estreptococos grupo A, 1.5 en el anteparto, sin embargo no es así en el posparto de 13.0. Además, en relación a la severidad, tenemos acá las admisiones nivel 2 o una unidad de cuidados intensivos en el anteparto, 76.9, y en el posparto, 79.2. Admisión nivel 2, 47.8 para el anteparto, 46.3 para el posparto. ¿No? El shock séptico, 11.9 en el anteparto y 23.8 en el posparto. Las fallecidas se dan en 1.5 en el anteparto y 1.3 en el posparto. ¿Qué significa esto? Que así yo trate a mi paciente, sigue estando dentro del riesgo, porque se nivelan los riesgos aún estando en un posparto. Miren acá. En un parto vaginal espontáneo, ¿cuál es el grupo preferentemente que ataca? El grupo de los estreptococos. Y hacia allí tenemos que orientar nuestra terapia antibiótica. Por otro lado, dense cuenta acá, miren acá, en una paciente en labor de parto, ¿no? Y una paciente cesareada después que estuvo en un trabajo de parto prolongado, ¿no? ¿Cuál es acá el germen? El germen común denominador, la Escherichia coli. Y hacia ellos debemos orientar nuestra terapia antibiótica. Además, que otro grupo, otro grupo denominador común son los estafilococos. Por lo tanto, mi terapia ya se va haciendo cada vez más extensa. Hablar sobre el control de la fuente infecciosa, pues es hablar sobre las guías, sobre todo del grupo de campaña Sobreviviendo a la Sepsis, el Surviving Sepsis Campaign, que nos habla acerca del control de la fuente infecciosa. ¿Qué nos dice? Que un sitio anatómico específico de infección debe ser establecido lo más pronto posible y en las primeras 6 horas de inicio. Evidencia 1C y 1D. Implementar medidas de control de la fuente tan temprano como sea posible luego de una reanimación inicial exitosa. Evidencia 1C. Las múltiples cirugías, los múltiples drenajes abiertos al exterior me ponen nuevamente en un riesgo para hacer difícil el manejo del control de daños y del manejo de la misma fuente. La sepsis persiste sobre todo cuando tenemos colecciones residuales, cuando tenemos infección de herida operatoria, para la cual necesitamos implementar un tratamiento lo más rápido posible. Sin embargo, cuando aquella no es suficiente, ya tenemos que hacer el control de la fuente, que básicamente es el manejo. Entonces, la fuente principal para el manejo quirúrgico siempre, de preferencia, va a ser el manejo de la manera de abdomen abierto. El sistema BAF, el sistema de presión, es idealmente usado para evitar dehiscencias, para evitar síndrome compartimental y para hacer que fisiológicamente vaya granulando el tejido de manera que el cierre sea prácticamente fisiológico. Es lo que se debe de utilizar. El control de la fuente infecciosa, elegir la medida de control con la máxima eficacia y la mínima alteración fisiológica, evidencia 1D, remover un dispositivo de acceso endovenoso si está potencialmente infectado, evidencia 1C. Sepsis y embarazo. La información específica en relación al embarazo séptico debido a esta población, pacientes embarazadas, no está incluida normalmente en la mayoría de estudios. Lógicamente que no, por temas éticos, por temas de manejo diferenciado en relación a las obstétricas. Eso porque es una condición poco frecuente en el embarazo, porque existe preocupación, obviamente, por el feto. Acá no manejamos a una paciente.
Acá manejamos a 2 pacientes y es probable que el segundo tenga repercusión de la primera. En términos generales, en cristianos, si es que nosotros no manejamos de manera oportuna y bien a la mamá, pues los resultados no solamente van a ser lamentables para la mamá, sino también para el bebé. Además, hay una confusión por los mismos cambios fisiológicos asociados al embarazo. Y eso es algo fisiológicamente normal, es algo que se presenta, que no lo podemos evitar porque es parte de que hace que la coloque a la mujer en un grupo vulnerable de riesgo. Las guías de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis pues nos pautan 2 tiempos. El primer tiempo se debe completar dentro de las primeras 6 horas desde el inicio de la atención de la paciente. Y el segundo tiempo que se llevará a cabo ya dentro de una unidad de cuidados. ¿Qué significa esto? Significa de que el primer tiempo, ¿no?, de las 6 horas se va a dar entre el contacto con la paciente. Inmediatamente tenemos las 6 horas para identificar la fuente, diagnosticar la sepsis, identificar la fuente, dar terapia empírica rápidamente, reanimación inicial y esperar. Y esperar para ver si hay resultados de mis primeras 6 horas, ¿no? Y si yo identifico que mi cuadro es quirúrgico, lo ideal es hacer el manejo dentro de las primeras 6 horas. ¿Por qué? Porque en la rapidez, en la medida en que yo le gane el tiempo a la infección, el manejo a posterior, en segundo tiempo, que ya va a ser netamente una unidad de cuidados intensivos, va a ir orientado al éxito en la medida que yo precozmente haya diagnosticado la fuente y la haya manejado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Miren el impacto que hay en relación a la mortalidad. Si mi manejo es adecuado, la mortalidad va a ser 26.9, si es inadecuado, 39.4. Pero además tenemos otros impactos. Si es adecuado, la falla de órganos va a haber en 0.6, si es inadecuado, en 1.1. Y miren acá, porque esto nos importa bastante y además es como parte de una política hospitalaria, las estancias hospitalarias y todo lo que eso trae a colación. Entonces, si mi manejo es adecuado, 13.3 más menos 0.9. Si es inadecuado, 20.5 más menos 2.3. Entonces, esto nos da a entender que en la medida que nosotros manejamos adecuadamente mi fuente, y eso significa hacer manejo precoz, rápido, identificación rápida y tratamiento dentro de mis primeras 6 horas, el éxito podría estar asegurado y obviamente mi instancia hospitalaria va a disminuir de sobremanera. En relación a las guías de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, la detección temprana de la sepsis, así como una intervención oportuna, pueden mejorar el pronóstico y la supervivencia en la sepsis y en el shock técnico, además de considerar que la mayoría de estos pacientes requieren el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son las guías de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis? Tiene los mismos objetivos como en el resto de adultos y no gestantes. Sin embargo, hay unas pautas particulares, peculiares que hay que tomarlas como objetivo porque estamos hablando de una mujer y su bebé. En primer lugar, reconocer de forma temprana el proceso infeccioso grave. Una reanimación hídrica adecuada, imprescindible y de primera instancia. El tratamiento de soporte vital. Tratar el foco infeccioso de manera empírica, relacionando con el grupo etario, con la edad gestacional en la que se encuentre y los gérmenes que ya yo básicamente sé que se van a producir durante qué edad gestacional, ¿no? ¿Cuáles de ellos son los que más frecuentes se producen, ¿no? Y la vigilancia de la condición del feto. Recuerden, acá no manejamos solamente a una paciente y eso es lo que hace, digamos, más tedioso o más controversial, esa es la palabra, el manejo, ¿no? La vigilancia de la condición del feto. Recuerden que el feto es totalmente dependiente de la mamá, ¿no? Y todo lo que acarrea en contra de la mamá va a jugar repercusión definitivamente en el feto. Pues si la mamá es una paciente críticamente enferma, en este caso una patología infecciosa, pues el feto probablemente en las siguientes horas, ¿no?, ya su reserva placentaria va a estar dañada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay infección y la infección condicionó que esa unidad funcional llamada placenta deje de funcionar de la manera ideal. Entonces el feto va a empezar a producir
también como toda persona sus factores de reacción inflamatoria, comportándose así como un paciente también séptico, que en las siguientes horas me empezará a dar algunos signos de su variación hemodinámica por las diferentes pruebas de bienestar fetal que ya las hemos tratado previamente. En relación a las guías de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, tenemos pues varias recomendaciones. Tal es así, por ejemplo, en relación a la reanimación y con nivel de evidencia. Iniciar las acciones de reanimación dentro de las primeras 6 horas, básico, como lo hemos hablado, después del diagnóstico del proceso infeccioso 1C. Iniciar la reanimación con soluciones cristaloides y considerar la adición de albúmina 1B. Considerar la adición de albúmina cuando se requiere una cantidad significativa de líquidos cristaloides para mantener una presión arterial adecuada. Evitar soluciones de coloides, 1C. Indicar carga de líquidos en pacientes hipoperfusión tisular y sospecha de hipovolemia en una cantidad de mayor de 30 mililitros sobre kilo de peso, 1C. Continuar carga de cristaloides hasta que los parámetros hemodinámicos mejoren, 1C. Usar noradrenalina como el vasopresor de primera elección para mantener una presión arterial media, mayor o igual de 65 milímetros de mercurio, 1B. Usar adrenalina cuando se requiere un agente adicional para mantener la presión arterial adecuada, 2B. Evitar el uso de dopamina, excepto en los pacientes bastante bien seleccionados, como aquellos con un riesgo bajo de arritmias, con una disfunción ventricular sistólica marcada o que manejan frecuencias cardíacas bajas, 12. Indicar dobutamina o adicionarla a la terapia vasopresora en pacientes con disfunción miocárdica, como en aquellos casos cuando persiste hipoperfusión a pesar de un volumen intravascular y una tensión arterial media adecuadas, 1C. Evitar el uso intravenoso de hidrocortisona si con la administración de cristaloides y vasopresores se restituye la estabilidad hemodinámica. Si se indica hidrocortisona, la dosis a administrar es de 200 miligramos día, evidencia 2. Control de infección. Tomar los cultivos antes de iniciar el tratamiento con antibiótico, ¿no es cierto? Y después empezar inmediatamente la terapia empírica, que es el tiempo en el que nosotros le vamos, el tiempo de oro en el que nosotros le vamos a ganar a la infección. E indicar inicialmente un esquema empírico de amplio espectro. Dentro de la primera hora vamos disminuyendo nuestra cantidad de horas para el manejo inicial, precoz, oportuno. Después del diagnóstico de infección, 1B, 1C, reevaluar diariamente el tratamiento antimicrobiano, ver cómo va el estado hemodinámico de la mamá mediante todos los signos clínicos y procedimientos invasivos que le podríamos hacer en una unidad de cuidados intensivos con la intención de desencadenarlo cuando sea adecuado, 1B, y revisar el resultado de los cultivos y antibiogramas y con ellos reevaluar la terapia antibiótica para continuarla o en su defecto para modificarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cecilia Ibáñez, por su excelente ponencia. De verdad, le agradezco.